Vamos a entrar un poquitico más en materia. Amén. En el nombre de Jesús. Esto no es un tema cualquiera, ni es un tema más. Amén. Y creo, hermano, creo en el nombre de Jesús que hay una palabra profética que está gravitando en este lugar. Dios está recordando palabra profética. Ahora que estaba allí, el Señor me llevó como 6 años atrás, cuando yo llegué a este lugar. Le voy a decir algo, hermano, delante del Espíritu, esto no se lo contaba a nadie. Usted va a recibir esta primicia de parte del Rey. Yo me acuerdo que yo estaba allá parado, hace años, 6 años creo. Y en una adoración, en este río de adoración, yo recuerdo que yo tenía mis ojos cerrados y alguien se me paró enfrente y me entregó un cayado. Yo con mis ojos cerrados estiré mi mano y lo agarré. Y allí me quebranté. Yo no lo entendía. Hasta años después, que supe lo que eso significaba. Ni por aquí pensé yo que iba a pastorear en este lugar. Pero el Señor le plació. Amén. Quiere decir esto que hay un ambiente que el Señor ha preparado, que hay palabra profética que Dios va a recordar esta mañana. Amén. Dios te ha dado una palabra profética. A alguien Dios le ha dado aquí palabra profética. Dios la va a recordar esta mañana. En el nombre de Jesús. Y que sea el Espíritu de Dios hablando. Continuamos. Vamos a entrar en materia y ahora sí vamos a comenzar a desglosar. La primera parte vimos que porque hay muchas formas y maneras de cómo yo investigar, conocer, saber a través de la Escritura el año cuando nace el Señor Jesús y el día, hay muchas formas y maneras de averiguarlo y saberlo a través de la cronología bíblica. Hay muchas formas y maneras, pero hoy estamos analizando la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es una, aunque aparentemente se ve muy engorrosa y se ve muy difícil de entender, pero no lo es. No lo es. Cuando usted analiza, usted lee, usted repite, y le pide al Espíritu Santo que le comience a revelar eso de esas 70 semanas y la palabra profética, que es la base del Evangelio, entonces usted va a entender. El Espíritu Santo te va a enseñar y vas a entender y lo vas a poder enseñar. Entonces vamos a extraer de esta parte profética, palabra profética de las 70 semanas de Daniel. Daniel se postra, comienza a orar, el ángel Gabriel le llega y le dice: Daniel, desde el mismo momento que comenzaste a orar, vino respuesta. Y esta es la respuesta: habrá 70 semanas destinado para tu pueblo y para la santa ciudad. Mire esto, no solamente el pueblo de Dios, sino la santa ciudad. En esta semana 70, no solamente Jehová a través del profeta Gabriel o del ángel Gabriel, no solamente habla del pueblo de Israel, sino que aquí incluye a usted y a mí como iglesia. Entramos nosotros. Amén. Ahora, la pregunta es, Daniel recibe la palabra profética, el ángel le dice y le comienza a dar pistas. Una de ellas es, dice Daniel 9, vamos a volvernos a ubicar allí, por favor. Daniel 9, preste atención, hermano, si no entiende algo, pregunte, por favor. Vamos a tratar de hacerlo un poco pausado y entendible para que usted pueda salir de este lugar con algo en mente. Amén. Con la palabra de Dios en su mente. Dice la palabra en el capítulo número 9, el verso 25. Preste atención. Esta profecía fue dada en 2 partes. Hay 2 partes. Porque el profeta o el ángel le dice en el 25, preste atención, Daniel 9, 25. Me da un fuerte amén cuando lo encuentre. Daniel 9, 25 dice: sabe esto pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Esta primera parte de la palabra profética de las 70 semanas, de 7 semanas más 62 semanas, suman
69 semanas de año, que esto hace un total de 483 años. ¿Así es, no? 483 años. Ok. ¿Cuándo se cumple esta primera parte de la palabra que el ángel le da a Daniel? ¿Cuándo se cumple? Él le dice y le da una pista. Y con esto nosotros vamos a entender el año cuando nace el Señor Jesús. ¿Cuándo se cumple esta primera parte? Vámonos ahora al libro de Nehemías. Ubíquese en el libro de Nehemías, el capítulo número 2. Me da un fuerte amén cuando lo encuentre. Nehemías, capítulo número 2. No se me olvida la canción de los libros de Nehemías. Dice, Nehemías capítulo 2, verso, vamos a leerlo desde el 1. Preste atención. Nehemías 2:1. 2 del 1 en adelante. Preste atención, hermano. Preste atención. Dice, que el Espíritu de Dios añada bendición a la palabra. Amén. Mire, estamos desempolvando, vamos a decirlo así, que esto no está empolvado, pero estamos removiendo palabra profética y algo tiene que pasar en este lugar, hermano. Porque si estamos moviendo palabra profética, quiere decir que el Espíritu de Dios va a comenzar a mover palabra profética en este lugar. Dígame, hermano. Yo dieron un brinco, hermano, pegaron un grito, amén. Dios me ha dado a mí palabra profética, me acaba de recordar una palabra que ni me acordaba. Amén. Sonríe, hermano. Cristo los ama. Dice la Escritura. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumadas por el fuego? Me dijo el rey, ¿y qué cosa pides? Mire esto. La palabra profética comienza a mover. Dios es garante de cumplir lo que Él dice. Dios apresura a mover su palabra, a cumplir su palabra. Si Dios te dio a ti una palabra profética, Dios va a mover al que tenga que mover. Va a poner al que tenga que poner. Y si tiene que quitar, va a quitar al que tenga que quitar. Pero la palabra profética Dios la va a apresurar y Dios la va a cumplir. Amén. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mire, yo leí este relato, lo volví a repasar y a mí me daba así como una emoción, hermano. Sentía una emoción en mi cuerpo. Dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Si le place al rey, que salga de tu boca reedificar el templo de Dios, para darle cumplimiento a la palabra profética que Dios le iba a enviar al ángel. Mire que Dios, la palabra, todo encaja, hermano, todo es perfecto. La palabra no se equivoca, es infalible, es inflayable. Amén. No es fluctuante. Hoy sí, mañana no. La palabra es recta, es que es sólida, es cristalina. Amén. Es sólida. Dice el 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, o sea, la esposa del rey. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Amén. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey
y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Mire esta palabra, esto es poderoso, ¿no? La primera parte de la palabra profética que Dios, Jehová, le da al ángel Gabriel para que le diga a Daniel, esta primera parte tuvo un cumplimiento cuando este hombre llamado Nehemías sirve vino al rey, el templo está destruido, está en ruina, no hay nada que hacer, entonces se le da la profecía de las 70 semanas y comienza a tener la primera parte profética cumplida desde que se da la orden de restaurar y de reedificar hasta que Cristo es ungido como el Mesías, como el ungido de Jehová. Amén. Preste atención, preste atención. Estuve investigando un poquitico y se dice, usted lo puede investigar también si quiere, en internet, en YouTube, donde usted, en las redes. Se dice que este hombre llamado Artajerjes, este hombre, cuando en el momento de su reinado y en este tiempo de esta palabra profética, ese tiempo data, hay registros históricos de historiadores que datan del año 455 a.C. Es el tiempo donde este hombre comienza a reinar, o reina. El tiempo donde Nehemías está reinando con este hombre. El tiempo donde se da la palabra de reedificar Jerusalén y volver a levantar las ruinas. Desde este tiempo hasta que se construye Jerusalén, comienza a correr. En el momento que este rey Artajerjes, en el año 20, comienza a dar la orden y comienza, en el año 20 de su reinado, comienza a dar la orden hasta que llega Jesucristo y es llevado al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Desde el año 455 hasta que Cristo llega y es bautizado. Dice la Escritura que tenían que transcurrir 483 años. Desde el tiempo de Artajerjes, el tiempo de su reinado, desde 455 a.C. hasta que Cristo es bautizado, tenía que transcurrir 483 años. Ahora, hay una verdad, hay algo que debemos estudiar, debemos analizar y debemos entender. El calendario de aquel tiempo no es el calendario que usted hoy usamos. El calendario que nosotros usamos tiene un nombre. ¿Cómo se llama el calendario que nosotros usamos? Gregoriano. El calendario que se usaba para aquel tiempo era otro calendario. Los hebreos tenían su calendario. Amén. No son maracuchos, no hablan maracucho, no hablan español, no hablan inglés. Por lo tanto, costumbres, tradiciones, calendario, todo, vestimenta, todo es diferente. Amén. Y todavía, usted va para allá y usted ve los hombres como con falda. Y dice, ay, se ven raros. No, esa es su costumbre. Así como los escoceses. Amén. Lo que nosotros aquí usamos blue jean. Imagínense que a veces se ve rara a veces una mujer con jean. Imagínense ya un hombre, una mujer con jean allá. Se ve raro los hombres. Amén. Pero son costumbres y tradiciones. Amén. Vamos a decirlo de esta manera, no sé si sería la palabra, es como la cultura, pues, es cultura, eso es cultura. Cultura. Aquí nosotros tenemos en nuestra cultura, tenemos platos típicos, tenemos fiestas típicas, tenemos fiestas patrias, tenemos símbolos patrios, eso es cultura de la nación. Ellos como nación también tienen su cultura. Amén. También tienen sus efemérides, así como la tenemos nosotros, días de fiesta, días de mucha cosa. Lo que aquí a veces nosotros como que nos pasamos. El día del perro, el día del gato, el día del oro, el día del árbol. Hay día para todo. Eso es correcto. Por algo es la nación de Israel, es la nación de Dios. Entonces, el año, por ahí dicen, no, lo que pasa es que allá se calculan los años al revés, no, sino que es la metodología que ellos usan. Si alguien puede, por favor, sacar un teléfono ahí, una calculadora, dividir, desde el año 455, cuando este hombre Artajerjes da la orden, hasta
que se cumplen los 483 años, ¿qué año da? Divida o reste porque se va a restar. 455 menos 483. ¿Qué año da? Eso tiene que dar un año en aquel calendario. ¿Qué año da? Para que vamos entendiendo cuándo nace el Señor Jesús. Otro detalle que claro, aquí es necesario. Mire, por eso es que esto es un arma de doble filo. Hay gente que se pone y comienza a estudiar el judaísmo tanto, que se vuelven israelitas sin haber nacido allá. Comienzan a dejar crecer la barba, comienzan a usar su túnica, sus cositas. Entonces ya adoptan costumbres y tradiciones que no pertenecen. Amén. Entonces, esto es una línea muy delgada. Pero no está de más que nosotros como pueblo de Dios estudiemos y nos empapemos de lo que es el, vamos a llamarlo cronología o vamos a llamarlo, no sé, por lo menos el calendario hebreo, por lo menos conocer los meses. Amén. Y la forma y el método como ellos contaban. Por ejemplo, en aquel tiempo los años ceros no se contaban como nosotros. Nosotros contamos años cero, ellos no cuentan años cero. Ellos los años bisiestos son de 3 años. Nosotros son de 5 años. Por ejemplo, los días de la semana o los días que trae el mes, ellos tienen 12 meses igual que nosotros. Pero los meses de ellos, por ejemplo, tienen 6 meses que duran 29 días y 6 meses que duran 30 días. Nosotros tenemos hasta 31 días. Y hay un mes que tiene 28 días y cada 5 años tiene 29. Tenemos otra costumbre. No es que somos raros ni somos extraños, sino que tenemos otra costumbre. Amén. Ellos tienen la de ellos, nosotros tenemos la nuestra. Y ya nosotros nos hemos adaptado a este calendario. Ya no es romano, ahora es gregoriano. Un calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque es más universal, es más entendible. Es como el dólar. Ya no es bolívares, ya esto no es peso, ya esto no es euro. El dólar, la moneda oficial. La moneda internacional. Amén. Ajá. 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 El día para ellos no comienza como el de nosotros. El día para ellos comienza en la tarde, en nosotros comienza en la mañana. El día para ellos empieza a las 6 de la tarde y termina el otro día a las 6 de la tarde. Nosotros no. Cuando ya nosotros que escuchamos, ya empezó el día a trabajar. No, allá no. Son otras costumbres. Aquí empieza en la mañana, cuando canta el gallo. Amén. Allá no. O sea, son costumbres diferentes. En aquel tiempo, los años ceros, o en ello, el año cero no se cuenta. Si yo resto 455 menos la primera parte profética que el ángel Gabriel le da a Daniel, que son 69 semanas de año, que son 483 años, ¿qué año da? Ajá. Y como el cero no se cuenta, tengo que sumarlo. Porque no hay cero. Sería 29. Amén. ¿Qué ocurrió en el año 29? Era común, estando Cristo ya. Porque se supone que cuando llegara el 29, el año 29, hasta allí, Jesucristo iba a ser presentado como Mesías caudillo, como el líder. ¿Qué ocurrió en ese año? En el año 29 era común. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? O según la profecía bíblica, ¿dónde debía estar Jesús? Ya tenía que estar crecidito, tenía que estar grande, tenía que ser mayor de edad, porque la ley y la costumbre judía es que ellos no bautizan niños ni bebés. Ellos no hacen eso. Amén. Los niños y los bebés son presentados en el templo, pero no bautizados, presentados. Es otra cosa. Lo que pasa es que nosotros, aquí la costumbre sí, se lleva a un niño a una iglesia católica y se bautiza. Pero eso no es bíblico. No hay piso bíblico para eso. Esto forma parte de costumbres y tradiciones. Amén. Costumbres y tradiciones. Es una mal costumbre y una mal tradición. Pero cuando yo me voy a la escritura, eso es antibíblico. No es bíblico. No tiene peso bíblico. Porque la criatura no sabe, no entiende. No sabe ni qué es lo que están haciendo con él o con ella. Según la costumbre judía, para ser bautizado debía tener, para comenzar un ministerio, mínimo 30 años de edad. ¿Qué edad tenía el Señor Jesús cuando fue bautizado? ¿Y en qué año ocurrió eso? Vamos a verlo. Así que la Biblia da respuesta a todo, hermano. Amén. No se asuste. Si tiene alguna pregunta, hágala.
Amén. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3. Mateo, capítulo 3. Preste atención, y estamos sacando con esta profecía de la semana de Daniel el año o el mes, el año y el mes donde nació el Señor Jesús. Entonces, para que podamos entender por qué hoy en día a nivel mundial se dice que Jesucristo nació el 25 de diciembre. ¿De dónde salió esto? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se practica? ¿Por qué esta costumbre? ¿Por qué la iglesia ha caído en esto? ¿Qué pasa ahí? En el libro de Mateo capítulo 3. Me da un fuerte amén. Mateo 3. Vamos a leerlo desde el 13. 13. Mateo 3, 13. Amén. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Amén. Toda justicia, toda palabra. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo, en quien tengo complacencia. Complacencia. Amén. Ubíquese ahora en el capítulo número 3 del Evangelio de San Lucas. San Lucas. Capítulo 3. Lucas capítulo 3. Si alguien me quiere ayudar con la lectura, gloria a Dios. 3, 21 al 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se cría, como de 30 años, hijo, según se creía, según se creía, de José, hijo de 23. Ajá. Sí, hasta el 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús cuando fue bautizado? Como 30. Por lo menos hay una pista, ¿verdad? Por lo menos la Biblia es clara ahí. Por lo menos arroja una luz, arroja un destello ahí, un detalle, que nosotros podemos agarrar de un piso bíblico. Y yo puedo enseñar que Jesús tenía, como dice la Escritura, como 30 años cuando se bautizó. Cuando yo comienzo a estudiar la historia, la costumbre del pueblo de Israel, eso yo lo puedo estudiar en internet. Cuando yo comienzo a estudiar, comienzo a analizar, ellos, sus costumbres, vamos a llamarlo costumbre, de bautizarlo de esta manera era que se hacía bíblicamente. No eran niños, eran personas adultas. Para que alguien pudiera ejercer un ministerio tenía que ser así. Era el orden bíblico. Era el orden según la ley que Dios había mandado a Moisés. Debía ser así. Esa es la norma. Amén. Esa es la norma. De allí, ejemplo, vamos a salirnos un poquitico del tema, pero para que tengamos idea de cómo eran las costumbres del pueblo de Israel. Dice la palabra que cuando Samuel llegó donde Isaí a ungir a David, o a ungir al rey, que no sabía él que era David, salieron sus hermanos. De último salió David. Hay gente que dice y que enseña que David era menospreciado por allá. No, era la costumbre judía que el menor tenía que servir al mayor. Así tenía que ser.
Amén. No era que era menospreciado y que era apartado, no era costumbre en ellos. Ellos no se sentían mal por eso. Para ellos eso era normal. Ese era el deber ser. Amén. Ese era el deber ser. Eran costumbres que se seguían, costumbres bíblicas que están en la palabra. Y esta costumbre es de ellos de allá, del pueblo de Israel. O sea, para que ellos pudieran ejercer un ministerio, tenía que ser así. Tenía que ser así. De hecho, hay otra forma y otra manera. Eso será en otra ocasión que lo analicemos. En el caso, por ejemplo, de Zacarías, dice que él era de la 8ª clase que servía en el templo. También uno de los requisitos era que tenía que tener mayor de 30 años para ejercer un ministerio. La Biblia no se contradice en nada, hermano. Este era el deber ser. Por eso, cuando Cristo le llega a Juan el Bautizante, ¿para qué lo bautizara? Él se opuso y dice, no, si eres tú más bien el que tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le dijo, no, tienes que hacerlo, porque solo así se cumple la palabra. Solo haciendo esto cumplimos lo que está escrito. Dios siempre va a ser garante de la palabra profética que Él te da a ti. Dios no olvida lo que Él te dijo. Dios no lo olvida. Mire, el único y el peor enemigo de la palabra profética que Dios da es usted y soy yo. Más que el mismo Satanás, el diablo. El peor enemigo de la palabra profética que Dios da a ti y me da a mí, somos nosotros mismos. Cuando yo me dispongo a caminar sobre la palabra que Dios dio, Dios cumple y yo hago mi parte y la palabra se cumple. Opóngase o no se oponga el diablo, aunque siempre se va a oponer, pero siempre está vencido, porque hay una palabra que está por encima que dice que tus pies, lo único que Él puede mirar en ti y en mí es la suela del zapato, más nada, porque está debajo de mis pies. Cuando yo lo creo y camino en palabra, camino sobre la roca, sobre la escritura, la palabra profética se cumple. Pero cuando de mi parte hay desobediencia, la palabra es echada a un lado. Amén. Entonces no es Dios que se equivocó, o tampoco fue el profeta. A veces somos nosotros mismos. El caminar en desobediencia te afecta a ti. No la palabra profética, te afecta a ti. La palabra profética está dada. Cuando tú decidas caminar en orden en el camino, arreglar tus caminos con Dios, vas a caminar y la palabra profética te va a seguir, te va a alcanzar, te va a abrazar y te va a alcanzar, te va a abrazar. Amén. Cuando la gente insiste en caminar en desobediencia, es como darle la espalda a la palabra profética que ya Dios te dio. Y como Dios no obliga a nadie, la palabra profética queda stand-by, se frena, tiene un límite, tiene una raya, hasta ahí se para ella. Cuando la gente comienza a desobedecer y a vivir una vida en desorden, entonces la palabra profética respeta. De hecho, hay una palabra profética que fue dada al apóstol Juan, y él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguien obedece y abre la puerta de su corazón, yo entro allí. Nos volvemos uno, los dos. Si abre la puerta, no dice que el Señor Jesús llega tumbando puertas, no, Señor. Él no obliga a nadie. La puerta a la que está hablando es de nuestro corazón, nuestra decisión. Cada uno de los que estamos aquí tiene una decisión que tomar. Dios no te obliga. Nunca Dios te va a obligar para que le sirvas. Nunca. Ni tampoco te va a manipular o te va a controlar. Si me sirve, yo te voy a dar un carro. No, Señor. Se me tira el diablo. Eso lo usan los hombres para manipular un pueblo. Pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La manipulación es la base, o enseña la Escritura, es la base de la brujería, de la hechicería, de la adivinación. La gente comienza a manipular y comienza a controlar. Son espíritus, manipulación y control. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Amén. Recuerde que hay una palabra profética que fue dada al hombre de Dios, al siervo de Moisés, que se llamaba Osea, y Moisés le cambió el nombre a Josué, que dice que Dios le dice a él, si tú, Josué, haces todo conforme yo le dije a Moisés, y no te desvías ni a la derecha ni a la izquierda, sino que haces conforme a todo lo que ya está escrito en la ley, entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios no lo estaba manipulando. Dios le estaba diciendo, si tú obedeces, todo te va a salir bien. Amén.
Hay palabra profética que fue dada. Dice Isaías 3:10, decirle al justo, decirle al honesto, decirle al honrado, decirle al obediente, todo te sale bien. No dice al desobediente, ni al mentiroso, ni al que está todo el tiempo con trueque, ni al que paga mal cuando le hacen bien, nada de eso. Eso no es de Dios. Amén. Eso no es de Dios. La Biblia es clara. Y cuando usted y yo aprendemos a caminar sobre la palabra profética, sin trampas, sin tramoyas, sin mentiras, sin engaños, sin chanchullos y sin nada raro por ahí, sin querer manipular ni la palabra de Dios, todo te sale bien. Amén. Dice la palabra, hay palabra profética, dice, aunque un río, aunque el diablo, Satanás, el enemigo, venga sobre ti como un río, Jehová levantará bandera de victoria. Ningún arma forjada que se levante contra ti prosperará. Todo lo que se levante en contra tuya lo hará sin la voluntad de Dios. Y delante de ti van a caer. Amén. Y Dios sigue dando palabra profética. Al que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Al que habita el abrigo, al que vive, al que convive con Dios. Amén. No al inquilino, sino al que vive. Al que vive con Dios. Al que está allí con Dios todo el tiempo. Al que habita a los pies del Rey. Al que tiene una relación con Dios. Al que tiene una intimidad con Dios. Al que tiene una amistad con Dios, al que ora, al que lee palabra, al que fue lavado, limpiado con la sangre de Cristo, al que tiene un nuevo nacimiento, al que tiene evidencia en su vida, en su hablar, en su caminar, en su vivir diario, que ahora es nueva criatura en Cristo, que no es mentiroso, que no es vulgar, que no es grosero, que no anda pendiente para ver quién le quita prestar y no le paga, nada de eso. Dios nos libre y nos guarde de eso, nada de eso. Al que no anda de mentira en mentira, nada de eso. Tiene que haber una evidencia de que ahora el Espíritu de Dios está en mí. Y la evidencia, la principal evidencia, la hermana lo leía ahora en el texto, aprender a convivir los unos con los otros en amor y en paz. Amén. Amor y paz. Esto es doctrina. Y esto es necesario que nosotros lo aprendamos. Si tú y yo vivimos de esta manera, todo lo que hagamos nos va a salir bien. Si habitamos en la presencia de Dios. Dios en su presencia no quiere inquilinos. Inquilinos que de vez en cuando lleguen. No, Dios no quiere gente así. Dice al que habita. Al que habita. ¿Dónde vive usted, varón? Yo vivo en la casa tal, número de tal, en el barrio tal. Ok. Si yo voy allá lo encuentro, claro que sí. Señor fulano, lo estamos llamando, le estamos aprobando un crédito del banco tal. Porque usted habita en esa casa. Pero la gente no va a confiar en alguien que sea un inquilino. No, y si se va, si no vuelve más. Así es la palabra. Dios da palabra al que habita en él. Profética. Amén. Para que cambie la forma de ser. Un nuevo nacimiento. Una nueva vida. Es lo que Dios quiere. Y es lo que Dios anhela, lo que Dios desea. Lo que Dios quiere. De verdad. Amén. Entonces, dice la Escritura. Vamos a leer un momentico en el libro de Lucas 3. Lucas 3, 1 al 3. Para que vamos desglosando y terminando con esta parte. Lucas 3, 1 al 3. Y hagamos un resumen para que podamos entender todo lo que el Espíritu ha enseñado. Lucas capítulo 3, verso 1 al 3. Quien lo quiera leer puede hacerlo, por favor. Lucas 3, 1 al 3. Eso es correcto. La hermana está volando. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, Ajá. y de la provincia de Traconito. Tracónito. Hasta el 3. Y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote. Dice la Escritura que en este año, mira, aquí hay nombres para, bueno, que ya aquí no haya embarazada. Nombre raro, ¿no? Felipe, no, ese Felipe ya es común. Iturea, Tracónite, Lisania y Abilinia. Hay nombres para los... Aquí no hay nadie que esté embarazada, ¿no? Para los niños o niñas. Lisania. Ajá. ¿Está buscando otro hijo, hermano? Ah.
Amén, amén. Espiritual, hermano, espiritual, en el nombre de Jesús. Entonces, según la cronología o la historia del mismo pueblo de Israel, de aquí, usted lo puede buscar si quiere también en internet, se dice que este hombre llamado Juan comenzó su ministerio como bautizante o Juan el Bautista en el año 15 del imperio del hombre este llamado Tiberio César. Amén. Tiberio César. Tiberio César. Siendo gobernador, Poncio Pilato y toda la gente que está allí, que como cosa rara y extraña estuvieron involucrados en la muerte del Señor Jesús, en el arresto, en todo lo que pasó y yo no lo diría crucifixión, lo diría del sacrificio. Amén. Se sacrificó. A él no lo mataron, se dio por nosotros. Es muy diferente. Amén. Se sacrificó por ti y por mí y por todo aquel que nunca le va a decir gracias siquiera. También por ese murió. Mire qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Dice, hay unos historiadores que ellos dicen y explican esto. Preste atención. Preste atención. Voy a leerles esto. Dice que cuando Juan empezó la actividad de bautizar, en el año 15, o en el año 15, ¿verdad? 15, de este hombre llamado Tiberio César, esto ocurrió aproximadamente, llevándolo al tiempo y a los años para aquel tiempo, entre el 17 de agosto y entre 16 y 17, entre el 17 de agosto del 28 era común, al 16 de agosto del 29 era común. O sea, casi un año bautizando. El bautismo de arrepentimiento, el de Juan el Bautista. Entre el 17 de agosto del 28 era común hasta el 16 de agosto del 29 era común. Llevando estos años extrayéndolo del calendario, vamos a llamarlo hebreo, judío, al calendario nuestro gregoriano. Esa fecha data exactamente así. Desde el 17 de agosto del 28 hasta el 16 del año 29 era común. 29 era común. ¿Qué ocurre en el 29 era común? Según la profecía que Dios le dio a Daniel. ¿Qué debía ocurrir ese año? ¿Qué debía ocurrir? Según Daniel. ¿Ah? Dice, desde que se dio la orden de reedificar hasta se reedificara Jerusalén, hasta que el Mesías fuera ungido y bautizado. Fue ungido. ¿Qué ocurrió cuando Cristo entró en el agua? Fue ungido por Dios. Él era el Mesías. Él era Jesús, el Mesías, el enviado, el ungido, el escogido, Jesús. Por eso cuando María da luz, se le pregunta, ¿y qué nombre se le va a poner al niño? Su nombre será Jesús. Jesús. Amén. Cuando se bautiza, entonces ahí es Jesús, el Cristo. No solo es el Mesías, sino ahora es el ungido, el enviado por Dios. Y esto ocurre en el año 29 era común. En el año 29 era común. Desde que Artajerjes le da la orden a Nehemías y lo envía a Jerusalén hasta que Jesucristo llega al Jordán y Juan lo bautiza en agua. Ocurre en ese periodo 483 años. Tenía Jesús como 30 añitos. Tenía Jesús. Dice la palabra, lo acabamos de leer, como 30 años tenía el Señor Jesús. Pero algo tremendo que dice el libro de Daniel, vámonos otra vez a Daniel. Colóquele allí un palito, algo allí, un lapicito, en el capítulo 9, un detalle que la Biblia no se equivoca. Amén. Capítulo 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado.
expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Desde que se dio la orden de reedificar a Jerusalén hasta que se unja al santo de los santos, van a transcurrir 69 semanas. O sea, 483 años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta Mesías del Príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos justos. Después de las 62 semanas, escuche esto, después de estas 62 semanas, o 62 más 7, que son 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mas no por sí. O sea, no es que a él lo van a matar, no. Él va a dar la vida por nosotros. Esto era un plan de salvación. Había un plan de redención. Todo esto Dios lo tenía ya cuadrado. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo era o fue el Cordero inmolado. Amén. No es que a Dios se le ocurrió y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un plan B. No, en el Señor no hay plan B. Eso no existe. Dios, todos sus planes son A. Dios no falla. Es infalible. Amén. Dios no es como usted y como yo, como el hombre. Dios no es así. No se arrepiente ni miente. El hombre se ve ante una situación que es debido a muerte y muchos prefieren mentir para salvar la carne. Dios no es así. Dios no es así. Ejemplo, ahí está el mismo Pedro. Señor, ¿cómo te voy a negar? Y Jesús le dijo, mío, antes que cante un gallo, ya me habías negado 3 veces. Nada más antes que cante el gallo. ¿Por qué? Porque se vio en una situación donde su vida estuvo en riesgo. Prefirió negarlo. Entonces, Dios no es así. Dios no es como el hombre. Amén. O sea, Dios no falla. Y dice, el Mesías el príncipe, ahora 7 semanas, 72 semanas, estamos en el 26, ¿verdad? Ajá. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durará las devastaciones. Luego, la parte 27, eso lo vamos a ver, no se ha visto, ni queremos verlo tampoco. En el nombre de Jesús. Declaramos y creemos, hermanos, que cuando se llegue esa última semana que falta, hermanos, estemos con Cristo, en el nombre de Jesús. Diga, varón. ...70 semanas. 70 semanas. Sí. De todas las cosas. Presta atención. Hay una parte de la profecía que habla, o sea, la profecía habla de 70 semanas, pero esta profecía es dada en 2 partes. El ángel habla de 7 semanas más 62. Serían 69. La última semana, para completar las 70 semanas, es la que dice, esta semana va a ser dividida en 2 tiempos, que lo que dice Daniel, en 3 años y medio y 3 años y medio. Recuerde que una semana equivale a 7 años, que es lo que habla el libro de Apocalipsis, que son los 7 años del juicio de Dios. 3 años y medio que todo va a ser paz y felicidad, y 3 años y medio de tristeza y de crujir de dientes y de lloro. En el nombre de Jesús creemos que la iglesia no estará aquí cuando se cumpla la última semana de la semana 70. No sabemos el día y la hora, nadie lo sabe. Entonces dice la escritura que el Señor Jesús, hay un relato, yo estaba hablando con la niña esta mañana, dice que en una de las muchas parábolas Jesús da en los evangelios, dice que un hombre, el rey, mandó a preparar un agasajo, una rumba, una fiesta, pero los invitados nunca llegaron. Entonces, bueno, vayan a las calles, traigan al cojo, traigan al manco, traigan al ciego, al que quiera venir, no importa, la mesa fue servida, porque los que yo invité no vinieron. Jesús dijo, a los míos vine, pero los míos no me aceptaron. Entonces, en esas 69 semanas se le dio un stop, una pausa al reloj profético de Dios. Y es por eso que usted y yo estamos hoy en este lugar. Dios le dio oportunidad a la iglesia y entra lo que es la gracia. Por gracia estamos aquí. Gracias a que el pueblo de Dios, llamado Israel, no aceptó al Señor Jesús. Y por eso usted está aquí. Por eso estamos aquí. Las 69 semanas, o sea, lo que enseñaron. Ajá. Desde el descubrimiento de Jesús hasta ahorita estamos en las 69. 69 semanas. El reloj se detuvo. Se detuvo el reloj. El día de la
ese será el reproducir de ese reloj profético. Cuando Cristo venga por la iglesia, que dice que será un abrir y cerrar de ojos, arranca las 70 semanas de Daniel. Ajá. 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 Exactamente. Por eso dice el profeta Daniel en el 26, después de las 62 semanas, se quitará el Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas. 62 semanas, antes él venía hablando 62 más 7. 62 más 7, 69 en total. Vamos a ver este detalle, que con esto vamos a culminar y vamos a entender y a saber la edad de Cristo, el año y el mes cuando nació el Señor Jesús. Pero vamos a aclarar este punto. Dice el 26, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana, presta atención, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas 70 semanas se le dio un stop al reloj profético de Dios, a la visión que tuvo el profeta Daniel. Por eso nosotros como iglesia, todos como iglesia, tenemos que tener por lo menos una noción de qué implican estas 70 semanas. Mire, hay un detalle, hermano, que no hay piso bíblico para esto. Y esto yo lo voy a decir de mi parte, mío personal, mío de mí. La Biblia dice en Mateo 7:36, si mal no recuerdo, dice que Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe el día y la hora cuando la iglesia sea tomada. Nadie lo sabe. Pero Jesús le estaba hablando estando aquí en la tierra. Jesús dice, yo me voy y les voy a preparar moradas a ustedes. ¿Será que esas moradas no están listas? ¿Será que falta ya cemento, cabilla, bloque, arena, frijolito, para que Dios prepare moradas para la iglesia? ¿O será que esas moradas ya están listas? ¿Será que lo que no está lista es la iglesia? Y por eso Cristo no ha venido. Pregunto yo, ¿será que Jesús no sabe el día que Él va a venir por la iglesia? Ya Él está con su Padre, dice la Biblia. Dice que fue sentado a la diestra del Padre. Se le dio poder y autoridad, dice Filipenses 2. Todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dobla la rodilla y se confiesa, Él es el Señor. ¿Será que Jesús no sabe el día que va a venir por la iglesia? ¿Será que no sabe? Claro que lo sabe, hermano. Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Por eso es que se está predicando la palabra. Por eso es que la iglesia tiene que salir a evangelizar. Por eso es que la gente tiene que salir a predicar, a enseñar la verdad. Aquí no estamos con paños tibios. Ya Cristo viene pronto. No sabemos cuándo. No sabemos, hermano. Cristo viene pronto, pero viene por una iglesia preparada. Viene por una virgen limpia, con vestiduras limpias, santa, limpia, vestiduras blancas, gente nacida de nuevo, gente transformada, gente tocada por el poder de Dios, gente con evidencia de que Cristo está en él o en ella, gente que vive la palabra, que es difícil, que es fuerte, sí lo es. Que el diablo te va a atacar, claro que sí. Esto no va. ¿Quién dijo que esto era fácil? ¿Quién dijo que te iba a ser fácil? Nadie, hermano. ¿Cómo murió Cristo? ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murieron los primeros cristianos? ¿Cómo murieron? No murieron a sombrillazo, hermano. Murieron muertes trágicas. Fuerte, esto es fuerte. Jesús dijo, cuando salgan a predicar, todo el mundo los besará y los mandará a pasar y le darán comida y le darán ropa. No. Serán llevados a tribunales por causa de mi nombre. Los vituperarán, los golpearán, los maltratarán. Pero no se preocupen que yo estoy con ustedes. Esto no es fácil, hermano. Entonces, hay una palabra que ya fue dada, hermano. Que esto es un apocalipsis pequeño, el libro de Daniel. La palabra profética, la primera parte de esta palabra profética está cumplida. Ya se cumplió. Es más, está tan cumplida que Dios le dio un stop al reloj profético de él. Ya se cumplieron 69 semanas. Desde que Artajerjes, a través, yo me imagino que el Espíritu Santo estaba ahí, hermano, convenciendo. Dame la orden que tengo que cumplir mi palabra. Hay una palabra que ya salió de mi boca y yo soy garante de cumplirla. Me imagino que el Espíritu, mire que fue tan fuerte que dice que la esposa estaba con él al lado. Dios mueve al que tenga que mover, hermano. Si Dios te dio una palabra, Dios la va a cumplir.
Dios la va a cumplir, hermano. No tenga miedo. No tenga miedo. No te habló cualquiera, te habló Dios. Dios la va a cumplir. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Va a poner al que tenga que poner. Va a traer al que tenga que traer. Va a quitar al que tenga que traer si tiene que quitar, hermano. Él es Dios y es soberano y hace como Él quiere. Él es absoluto en lo que hace. ¿Quién puede decirle a Dios eso no se hace así? ¿Quién tiene moral? Nadie, hermano, puede hacer eso. Nadie. Él es soberano, es absoluto, Él hace como Él quiere. Quita, pone reyes. Dice la palabra en el mismo libro de Daniel, el capítulo 2, el verso 44, dice, y en aquellos días, al fin de los tiempos, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruina. Dice, ese reino, el de Cristo Jesús, triturará y pondrá fin a todos estos reinos humanos, malvados, satánicos, diabólicos, satanizados, con maldad, que el amor se les iba a enfriar y la maldad les iba a aumentar. Y dice, y ese Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruina. Él mismo triturará y pondrá fin a todos estos reinos. Y Él va a estar para siempre, dice. Lo dice Daniel capítulo 2, verso 44. Ese es el reino del que habla Daniel 9, 23 al 24 al 27. Esa palabra está por cumplirse. La venida del Señor está cerca. Pero a mí me llama la atención porque dice Daniel que al cumplirse las 69 semanas, desde que Artajerjes da la orden hasta que el Mesías es presentado como Cristo, como el ungido, se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, Él siendo el Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, que caminó, que habitó entre nosotros, dice Juan 1.1 y Juan 1.10, 1.14, dice, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y la voz del Padre se escucha arriba. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres volviéndose uno. Este es mi Hijo, el amado, en el que tengo complacencia. Confirmó el bautismo y la unción del Señor Jesús. A partir de ese momento, el Señor Jesús comienza a ejercer su ministerio con poder. Después de allí dice que el mismo Espíritu que posó sobre él como en forma de paloma, lo lleva al desierto, él entra al desierto lleno del Espíritu, pero cuando sale, dice que sale en el poder del Espíritu. El poder que tú y yo recibimos, que dice Hechos 1.8, recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti. El día que usted alzó su mano y dijo, Señor Jesús, yo te acepto, te reconozco, el poder del Espíritu entró en ti. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No eres cualquiera, no eres un debilucho, no, Señor. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos. Él vende esta mentira, manipula, controla, engaña. Te voy a matar con diarrea, como está diciendo ahorita a mucha gente, con fiebre, con vómito, con el COVID. Te voy a matar con una enfermedad. Y la gente comienza a creerlo y dice, esta enfermedad mía, dice, mía. La compra, la acepta, la confiesa. No es así. Dios te ha dado un poder. Dios te ha dado una autoridad. Dios te ha dado a ti una legalidad. Amén. Te ha dado esa legalidad. Andamos por fe. Y por algo hay que comenzar a declarar las cosas por fe. Por fe, con poder. Sí se puede. Van a pelear contra mí, como le dijo él a Ezequiel. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán. A Isaías. No te vencerán. Pelearán, pero no te vencerán. Te haré fuerte como el diamante. Fuerte como el diamante. Usted tiene que verse así. Usted tiene que creer lo que ya Dios dijo de ti. Usted no es cualquiera, hermano. Amén. Hay un poder. Los que están contigo son más que los que están con este mundo. Son más. El diablo tiene poder para controlar un sistema, pero el sistema, pero él no controla el mundo, él controla el sistema, él no creó nada. Él controla el sistema, él no controla el mundo. El mundo lo creó Dios. Y a usted no lo controla este sistema. Usted y yo somos controlados por el sistema del reino, el reino celestial. Ahora pertenecemos a un nuevo reino, a un nuevo lenguaje, a una nueva nación, a una nueva idiosincrasia. Ahora andamos por fe, no andamos por vista, por lo que declara nuestra boca. Hay poder en mi boca para arruinar, destruir, demoler, arrancar. Hay poder para plantar la palabra profética. La palabra profética puesta en tu boca tiene el poder de crear escenarios donde no lo hay. Pero usted tiene que creerlo, hermano. La cuestión de todo esto es que esto se mueve por fe. Y se activa es por fe, creyendo. Si usted lo cree, así está hecho. Conforme hables a mis oídos, dice Dios, así voy a hacer yo. No tengo que ver para creer, no tengo que
que hablar y declarar. Y mientras más queda, lo que no veo es atraído a través de la fe. La fe es como el guante que se mete así en lo sobrenatural y de donde no se ve hace visible lo que usted está esperando, desea y anhela de Dios. Amén. Porque son principios bíblicos. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No sé cuáles serán tus deseos, cuáles serán tus anhelos. Tenemos necesidades. No somos pajaritos, no somos iguanitas que comemos hojitas y nos alimentamos. Tenemos que trabajar, tenemos que vestirnos, tenemos que comer. Hay necesidades, hay limitaciones que necesitamos. Estamos en este cuerpo, también nos da calor, nos da frío, nos da hambre, también nos da fiebre. De vez en cuando nos duele el estómago. Todo eso viene. Estamos en esta carne. Hay anhelos y hay deseos que la iglesia necesita tener, necesita llenar. ¿Y quién te lo da? El Señor Jesús. ¿Y cómo lo vas a obtener? A través de la fe, a través de tu confesión, a través de la palabra, que hay poder en tu palabra. Ahora, que esto no es fácil, claro que no. Esto se aprende. Ajá. Dice que tenía 6 meses. Amén. A ver, dice la palabra que en el año, llevando el tiempo, la cronología, o ¿cómo se le puede decir? El calendario hebreo, judío, de aquel tiempo, que digamos más bien que era un calendario romano, porque en ese tiempo, bueno, ya se usaba el judío, el hebreo. Cuando Cristo nace, estaba el calendario romano. Por eso el César Augusto, él da un decreto oficial. Y dice que todos los que vivían en la provincia que él gobernaba, tenían que venir a censarse. Un censo que se hizo a nivel, en aquel tiempo, pues, en el momento que Cristo nace. De hecho, hay información secular de historiadores y grandes historiadores reconocidos secularmente hablando, que hay registros que están y datan y confirman esos censos. Que no lo estoy inventando yo, esto no lo está inventando la iglesia. Usted lo puede buscar en internet. Esos registros están. Pero lo que me llama la atención es que ese es otro método o otra forma de saber el día y el año cuando Cristo nació. Estamos viéndolo ahorita a través de las 70 semanas de Daniel. Yo lo quise, de verdad, sentí en el espíritu y le pedí al Señor que me enseñara a enseñarlo, porque no solamente vamos a ver el día y el mes cuando Cristo nace, sino que refrescamos la palabra profética que Dios está dando. Y la urgencia, ¿qué es lo que la iglesia tiene que estar haciendo? ¿Cuál es el deber de la iglesia? ¿En qué tenemos que estar nosotros ocupados? A diferencia del mundo. Amén. Dice lo que acabamos de leer, que Jesús tenía como 30 años cuando fue bautizado. Aproximadamente en el año 29 era común. Tenía como 30 años. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, a través de los evangelios, que el ministerio de Cristo Jesús duró aproximadamente 3 años y medio. Lo que enseña la Escritura, que dice que después que Cristo iba a ser ungido, bautizado, ungido, el Mesías, dice, después de estas 62 semanas, pasará un tiempo y será quitado. Jesús duró 3 años y medio en su ministerio. Cuando él duró estos 3 años y medio, él fue cortado, fue quitado, fue cumplida la palabra que había sido dada al mismo profeta Daniel y al mismo rey David en el salmo mesiánico que él escribe del salmo 22, al mismo profeta Isaías que escribe el capítulo 53, y Cristo no había llegado. Y ya Isaías dice, por la sangre, por la llaga de Cristo, fuimos todos nosotros curados y salvados. Y Cristo no había llegado. Como estos hombres de Dios comienzan a profetizar la muerte del Señor Jesús sin siquiera Cristo estar por ahí. Porque había palabra profética, palabra segura. Amén. Segura. Que Dios crea escenario donde no hay nada. Y Dios apresura su palabra. Entonces, cuando yo me voy a los evangelios, se dice que Él instituye una cena, conmemora una cena, el día cuando es arrestado. Tenía ya
33 años y medio. Cuando instituye la cena, cuando instituye la Pascua, cuando hace e instituye y él manda a conmemorar su muerte. Como lo dice la palabra en 1 Corintios. Dice, tomando él partió un pan y comenzó a repartirlo, después tomó el vino y dijo, esto significa mi sangre, después partió el pan y dijo, esto significa mi cuerpo, que hace dado por ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Eso sí lo mandó a recordar él. No el nacimiento, sino la muerte. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Cada vez que la hagan, van a compartir mi cuerpo y mi sangre beberán. Amén. Dice que es tan fuerte esto que dice 1 Corintios. Vamos a leer, no lo voy a leer porque no hay tiempo. 1 Corintios 11, 23 a 36, que es tan fuerte que Jesús dice, mire, que no manda a celebrar el nacimiento, sino la muerte. Pero para celebrar aún la muerte, tienen que haber requisitos para hacer esto. No puede ser cualquier persona. No puede ser alguien que entre allá emocionado porque quiere tomar un poquito de vino y un pedacito de pan. No, hermano. No, eso es una falta de respeto. Esto no es galería y esto no es el Paso del Lago. No. Claro, aquí no se obliga, hermano. Aquí se enseña y se dice, hermano, no lo haga por su bien. Porque esto es faltarle el respeto al Señor Jesús. Lo dice el relato de 1 Corintios. Tenga pudor, tenga respeto a las cosas de Dios. Porque puede venir enfermedad para tu cuerpo. Puede venir mal para ti. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso es que muchos duermen, han muerto, por la falta de respeto a las cosas de Dios. Amén. Nadie ministra en las cosas del Señor sin cumplir con lo que Dios manda, porque Dios es celoso, Dios es serio. Todos pueden hacerlo, pero hay requisitos que se tienen que cumplir. Amén. Esto no es como un liceo, esto no es una escuela, esto es un lugar sagrado que se respeta. Amén. Las cosas de Dios son serias. Entonces, él instituye la última cena o la conmemoración. Bueno, como lo llaman los testigos de Jehová. La conmemoración o la última cena, o manda a conmemorar. Esa es la palabra. Eso es lo que significa conmemoración. Recuerdo, recordar, anunciar, revivir, renombrar. Amén. Manda a recordar su muerte. Dice, preste atención. Cristo tenía unos 30 años de edad cuando comenzó su obra y su ministerio duró 3 años y medio. Tenía 33 años y medio para el tiempo de la Pascua. Según el calendario hebreo, a nuestro calendario gregoriano, 33 años y medio del tiempo de la Pascua se centra en el mes de abril, aproximadamente los primeros días de abril. Para ese tiempo muere el Señor Jesús. Para los primeros días de abril. Preste atención. Que da al año 33 que estando Cristo Jesús. Ahora, vamos a poner un tiempo. En abril, para la Pascua, cuando Cristo muere, comienza la Pascua el 1 de abril en nuestro calendario gregoriano. El 1 de abril, cuando Cristo instituye la Pascua, vamos a poner que se le da muerte el primer día, que no fue el primer día, porque viene siendo en nuestro calendario gregoriano, Cristo fue tomado como un miércoles. Mientras lo paseaban, lo golpeaban el jueves, el viernes, se le dio muerte y él no podía estar allí colgado el sábado, porque era día de reposo, tenían que bajarlo. Amén. Entonces no podía, tuvieron que bajarlo y guardarlo. Y entonces él, cuando van a visitarlo, no está. Entonces, agarrando el tiempo de el 33 años y medio, cuando él instituye la cena, cuando él instituye la Pascua, porque se celebraba la Pascua, en nuestro calendario gregoriano comienza el 1 de abril. Preste atención, el 1 de abril. Si yo digo que Cristo aproximadamente fue tomado un 1 de abril, según nuestro calendario gregoriano, en el calendario hebreo judío, era la Pascua, se celebraba la Pascua, tenía 33 años y medio. Si yo agarro, mire esto, y esto es lógica y es matemática. Si yo quiero saber cuándo Jesucristo celebraba el nacimiento, es un cumpleaños, ¿verdad? Un cumpleaños. Ahora, si yo le sumo medio año más a esos 33 años y medio, ¿cuántos años tendría Jesús si yo le sumo medio año más? 34. Ahora, llevándolo a nuestro calendario gregoriano, el 1 de abril iniciaba la Pascua. Cuando él comenzó, dice,
vas a llegar a tal ciudad, vas a ver un burrito amarrado, lo vas a agarrar y si alguien te pregunta, dile, el Señor lo necesita. Todo estaba cuadrado, hermano. Dios no se equivoca en nada. Nada falló. Si yo le sumo del 1 de abril, preste atención, le sumo 6 meses para darle a Cristo 34 años que no llegó, pero va para sacarle cuando cumple años, ¿verdad? Si yo le sumo 6 meses del 1 de abril, ¿qué fecha me da? ¿Ah? Bueno, vamos a sumar. 1 de abril. Sería enero, febrero, marzo, abril. 1 de abril. Yo le voy a sumar 6 meses más para darle 34 años. 1 de abril. Enero, febrero, marzo, abril. 1 de mayo. Voy a darle 6 meses más para darle 34 años. Sería enero, febrero, ¿cómo es? Enero, febrero, marzo, abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Si yo le sumo 6 años más, Jesucristo debiera tener 34 años como, vamos a poner del 1 de octubre como al 5 de octubre, que fue cuando él ya había resucitado. Da 1 de octubre. Entonces, cuando yo me pongo a ver todo esto, yo digo, Dios mío, ¿y por qué la gente dice que Cristo nace el 25 de diciembre? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Cuando yo me voy a la Escritura y me voy a la palabra profética de las 70 semanas y comienzo a estudiar el calendario hebreo judío a mi calendario gregoriano, porque yo tengo que ir conjugando, tengo que ir, ¿cómo es la palabra? Hay una parte en el teléfono que se llama conversión. Tengo que ir convirtiendo los meses hebreos a los meses gregorianos, meses hebreos a los meses gregorianos. Y la fecha la completica, hermano. La Biblia no se equivoca. Y la ciencia lo apoya. Que es mejor aún. Amén. Entonces, según las 70 semanas de Daniel, que se han cumplido 69, desde que Artajerjes dio la orden a reedificar Jerusalén hasta que Cristo fue ungido y se le dio muerte en el 33 era común, hasta 33 era común. Esto data en la Pascua que ellos celebraban, era en el mes de abril. Si yo le sumo 6 meses más para darle 34 años, da 1 de octubre, como hasta el 5 de octubre. Entonces, ¿dónde dice la gente y por qué la gente dice que el Señor Jesús nace un 25 de diciembre? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo explica la gente esto? ¿Cómo explica esto? ¿Por qué dicen que fue en diciembre? Cuando yo me voy a la cronología bíblica que tengo que estudiar, me doy cuenta que fue como en el mes de octubre. Entre el 1 como al 5, 4 de octubre. Es el nacimiento del Señor Jesús. A mi calendario gregoriano. A mi calendario gregoriano. Amén. Ahora, hay otro detalle, preste atención. Si quiere anotar, anote. Como se ha señalado, Jesús murió en la Pascua, que fue más o menos en el 1 de abril. Mateo 26, 17 al 30, anota el texto como base. Amén. Ahora, ¿por qué la gente o el mundo celebra Navidad, que significa natalicio, que significa nacimiento del Señor Jesús, el 25 de diciembre? Cuando yo me voy a la Escritura, yo me encuentro y me doy cuenta, no necesito tener 4 dedos de frente, que yo sé que aquí en Maracaibo, aquí en Venezuela, no se dan las estaciones. Aquí no hay estaciones. Aquí lo que hay es calor y de vez en cuando un frito. Pero aquí no hay primavera, aquí no hay verano, aquí no hay otoño, aquí no hay invierno. Aquí eso no se da. Eso se da a otra parte de la tierra, para allá, para el otro lado del Ecuador. Aquí no se da. El uso de horario no nos favorece por ese lado. Es más, gloria a Dios por eso, porque según la geografía, dice que los rayos del sol caen perpendicularmente a nuestro país Venezuela y es considerado como un Edén. No hay otro país en el mundo terráqueo que tenga las riquezas como las tiene Venezuela. De hecho, se dice, según la tabla periódica que se quedó en pañales, porque son, hay, ¿cuántos metales que son? 42, 49. ¿Quién sabe? La tabla metálica, la tabla, ¿cómo es? Periódica, ¿qué llaman? ¿Cuántos metales que hay registrados? Bueno, lo cierto es que ahí no se ha incluido el coltán y otros metales que ni siquiera se han descubierto.
que lo tenemos nosotros aquí, Venezuela. Lo tiene esta nación. Amén. Aunque no contamos con las estaciones, sí contamos con riqueza aquí en la nación. Amén. Aquí nosotros no tenemos estaciones. Aquí no se da primavera, aquí no se da verano, aquí no se da otoño, aquí no se da invierno, nada de eso. Nada de eso. Amén. Ahora, en el tiempo del Señor Jesús, para aquel lado de Israel, para aquel lado del otro mundo, para allá sí se dan las estaciones. Es necesario porque allá el sol, los rayos no caen casi rectos a la tierra, no caen. Y como Dios es muy inteligente y es sabio lo que hace, Él tiene que darle vuelta a la tierra para que la tierra se caliente completamente o se enfríe completamente. Ajá. Ya sabemos que Cristo no nace en ningún diciembre. Imposible que Cristo naciera en diciembre. Primero, porque el dato cronológico bíblico no lo permite. Es imposible que la palabra profética que sale de la boca de Dios sea movida de un mes para otro sin su consentimiento. Imposible que se diera. Dios dijo, desde la salida de la orden de restaurar hasta que Cristo sea ungido, pasará un tiempo y va a ser quitado. Hasta ese tiempo van a pasar 483 años, 69 semanas, y Él le iba a dar el stop a la palabra profética, el reloj profético. Se detuvo. Entramos nosotros, la gracia. Por eso es que Cristo muere. Cristo viene por ti, murió por mí. Su sangre me lava, me limpia, me da la oportunidad. Por eso dice Pablo en Romanos, para el que está en Cristo ya no hay condenación, porque la sangre de Cristo me lava, me limpia. Dice el apóstol Juan en primera carta 1:7, dice, si hay comunión entre nosotros, dice, la sangre de Cristo me lava y me limpia de todo pecado. Gracias a que la sangre de Cristo está en mí, que Él murió por mí, yo puedo tener perdón de pecado. Puedo acercarme confiado ante el trono de Dios y hablar con Él confiado. Cristo me cubre, me arropa, me blinda. Dice la palabra, el apóstol dice en Hechos 1:8, tengo que repetirlo porque es necesario, vas a recibir un poder. Este poder no se lo dio al mundo, se lo dio a la iglesia, a usted y a mí. Por gracia nosotros somos salvos. Por gracia, gracias a esa gracia. Hay que darle gracias al Señor Jesús por el plan de salvación. Amén. Toda esta palabra profética es la misma palabra que sale desde Génesis 3:15 hasta el libro de Apocalipsis y el mismo libro de Daniel. Esta palabra profética la iglesia tiene que conocerla. No digo que tenemos que nadar como pez en el agua, porque cada quien tiene su función, pero sí tenemos que tener noción para que el diablo no te mueva de tu sitio. Cuando el diablo venga con guerra, venga a querer aturdirte, a sacarte de tu posición de reina, tu posición de rey, de tu posición de ganador, de vencedor, no lo logre. No eres cualquiera, no te llamó cualquiera, te llamó el rey, te dio poder por encima del diablo y él lo sabe. Por eso es que te quiere mover, por eso es que él ha traído enfermedades, por eso es que él usa artimaña, usa manera, usa método. Él es cochino, él es sucio. Él quiere de cualquier forma sacarte de tu bendición, sacarte del Señor. Ese es el plan de Él, hermano. Ese es el plan de Él, ese es el diseño de Él. El diablo dice, el enemigo no vino sino a matar, hurtar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida, vida en abundancia. Amén. Por eso el Señor Jesús enseña, dice, mis palabras, dice, la carne para nada aprovecha, mas mis palabras son espíritu y son vida, vida. La palabra te vivifica, te da poder, te da energía. La palabra te sana, la palabra te liberta, la palabra te ayuda, te levanta, te edifica. Pero es la palabra de Dios. Es la palabra que es Cristo en esencia. No hay necesidad que usted no hay necesidad en esta tierra que usted no pueda suplir. La Biblia dice que todo lo puede en Cristo, todo, hermano. Cualquier necesidad que usted tenga, pídale a Dios que Dios te da abundantemente y sin reproche. Señor, mire, yo he aprendido hasta decirle al Señor, tengo hambre. Señor, tengo hambre, no he comido. ¿Qué voy a comer? Y Cristo me suple, hermano. Esto es de confianza, esto se trata de intimidad, de relación. Yo no sé, hermano, pero ¿cómo estaría tu relación, tu intimidad, tu amistad con alguien que te salvó, que te devolvió la vida, que te dio un nombre, que te rescató, te puso en otra posición cuando no éramos nadie? ¿Cómo estarías tú con esa persona? Agradecido, hermano. Así tenemos que estar la iglesia, con la cabeza levantada, erguidos, felices, contentos, gozosos. Antes yo estaba en el reino de las tinieblas, pero Cristo me trasladó del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Y no solamente que me arrancó de allá del lodo, de lo cochino, no, sino que me lavó. La sangre de Cristo me lavó, me limpió.
Dice el profeta que la sangre de Cristo es mejor que cualquier jabón, de cualquier lavador. Te lavó, te limpió, te dio un nombre, te cambió el rostro, te cambió la sangre. Ya la sangre que pasa por tu cuerpo no es la tuya. Ahora es la sangre de Cristo. Los demonios no te pueden tocar. La enfermedad, aunque llegue, no te puede vencer. Porque tú estás repotenciado con Cristo. Pero esto se trata de fe, de creer y activar, caminar en fe. Dice, acercaos a Dios y el diablo se va a ir de ustedes. Sométanse a Dios y el diablo va a huir, hermano. Pero hay que someternos a Dios con confianza, creyendo. Mire esto, yo hice esta chuletica aquí, ¿no? Dice, estaciones del año, preste atención. Diciembre, enero y febrero corresponden a invierno. Marzo, abril y mayo corresponden a primavera. Junio, julio y agosto corresponden a verano. Y el mismo mes de septiembre, noviembre y diciembre, porque estos van montados, aunque son 3 meses, prácticamente empieza empieza en un mes o termina en un mes y culmina en 3, ¿ya? Porque van montados. O sea, ejemplo, el invierno comienza aproximadamente como el 16 de diciembre hasta noviembre, octubre y septiembre. Perdón, de invierno, diciembre, enero y febrero. Así, invierno. ¿Qué pasa en el mes de invierno? Presta atención. Estas son las estaciones: primavera, verano, otoño y invierno. Cada estación dura 3 meses, pero estos meses van montados. Amén, van montados. Verano es el más caliente. Verano, bueno, la palabra lo dice, está haciendo un verano, hermano, un calor, una sequía. Verano. Invierno es frío. El invierno es frío. Es más, hace tanto frío que hasta niebla en algunas partes. Cae hielo. Primavera y en el otoño, estos son como que los que están en el medio de estos dos, que son como que más calienticos. Las hojas las hojas de las matas empiezan a ponerse como naranjadas, las hojas empiezan a caer, empieza a soplar, entonces empieza una reproducción en la tierra. Pero estos meses, lo que es verano, caliente, e invierno, son demasiado fríos. Invierno es frío y verano es muy caliente. Ahora, cuando yo me voy a mi calendario gregoriano, yo me doy cuenta que invierno cae en el mes de diciembre. Siendo el mes de diciembre el mes frío, ¿cómo es posible que, según la gente, Cristo haya nacido el 25 de diciembre? Era imposible. Mire, era imposible por parte de la profecía bíblica, el dato cronológico bíblico, como también en las condiciones climáticas. No era posible. Era imposible que Cristo naciera en el mes de diciembre. De hecho, anote esto allí. Anote esto allí porque le va a servir. Amén. En el nombre de Jesús. Anote esto allí. Mire esto. Mire lo que ocurría en el mes de invierno, que en el mes hebreo o judío pertenecía al 9º mes. En nosotros es el último, es diciembre, enero y febrero, que hasta las estaciones se han movido. Aunque aquí no se dan, aquí nosotros no vemos estaciones. Dice Jeremías 32:26. Preste atención a estos datos. Y ya con esto vamos a terminar, en el nombre de Jesús. Jeremías 36:22. Preste atención. Mire esto. La Biblia desarma toda mentira del hombre y del diablo también. Jeremías 36:22. Dice la Escritura. Mire esto, preste atención. Y el rey que estaba junto en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiente delante de él. ¿Por qué este hombre tenía calefacción? Porque era invierno, había frío. No podía estar afuera, se congelaban porque estaban nevando. Amén. Y la Escritura dice, el libro de Mateo dice que cuando Cristo nace, habían pastores en el campo que estaban pastoreando. Y no podían estar con sus vaquitas, con sus chivitos y sus ovejitas, porque se les morían, se les congelaban. Amén.
La Biblia refuta todo esto. Otro dato curioso, del mes de invierno, dice la palabra en Esdras. Esdras, ubíquese en el libro de Esdras. Esdras, Nehemías, Esther. En el libro de Esdras. Esdras, parece que esta Biblia no tiene Esdras, así tiene. Esdras capítulo 10, preste atención, hermano, mire esto. Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. El verso 7, Esdras 10:7, preste atención. Hablando del mes de invierno, el mes de frío, donde dice la gente que Cristo nació el 25 de diciembre. Esdras 10, dice el 7, dice: e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos de cautiverio se reunieran en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al orden de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de lo del cautiverio. Dice el 9: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes que era el mes noveno. ¿Era el mes noveno? Invierno. El que vimos ahora en el texto anterior, en el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Amén. Y dice el 13 de ese mismo capítulo 10. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Y se dio la orden que se fuera la gente, porque se estaban congelando. Lo dijo este hombre llamado Esdras. No podía estar la gente en invierno en la calle, se congelaban. La gente estaba temblando y él dijo: no, vamos a matar al pueblo aquí. No, cada quien que se vaya a su casa y vamos a quedarnos con los puros jefes de familia y vamos a resolver lo que estábamos resolviendo. ¿Por qué? Porque había en ese tiempo, cuando gobernaba el rey, el nieto de Manasés, Josías, él manda a que busquen en el templo hacer algunas obras, y dentro de estas obras, cuando están haciendo todo esto, resulta que hay un oficial que él manda que encuentra unos rollos originales del tiempo de Moisés, y él corre y se lo da al rey y le dice: rey, aquí están los escritos, la ley que Dios le dio al pueblo, nunca la hemos hecho, hay que celebrar, hay que hacer fiesta, pero hay que pedir perdón y clamar a Dios por misericordia, porque todo el pueblo le ha vuelto la espalda a Dios y han consultado Baales, han hecho dioses de acera. El mismo abuelo de Josías, llamado Manasés, le lanzó los hijos a un dios llamado Moló. Habían hecho mucha maldad y el pueblo necesitaba reunirse con urgencia para pedir perdón a Dios, para que Dios metiera su mano. Pero aunque era urgencia hacer esto, ellos dijeron: no podemos porque es invierno, nos vamos a congelar todo. Mejor cada quien que se vaya para su casa. Amén. Entonces, es imposible que el Señor Jesús haya nacido en el mes de diciembre. No es posible. No hay datos bíblicos, no hay cronología bíblica, no hay apoyo bíblico, no hay peso bíblico, no hay nada que la palabra de Dios avale y diga que Cristo nace en diciembre. No es posible. No es posible. Amén. Yo creo que lo dejamos hasta aquí y luego vamos a continuar. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí ya por la hora. Y luego, en el próximo tópico que vamos a tocar, en el nombre de Jesús, ya será para el martes de enseñanza,